I'm turning red. They let me lie to them and don't feel like they've been misled. They do so much to me, I'm losing touch, get me? Served on a silver platter, ask for seconds, they just let me. They tell me I'm a god, I'm lost in the facade. 6 feet off the ground, at all times I think I'm feeling odd. No matter what I make, they never see mistakes. Making so much bread, I don't care that they're just being fake. They tell me they're below me, I act like I'm above. The people blend together, but I wouldn't be lost without their love. Can you heal me? Have I gained too much? When you become untouchable, you're unable to touch. Is there a real me? Pop the champagne. It hurts me just to think, and I don't to pain. Stayed still, eyes closed, let the world just pass me by. I paid bills, nice clothes. If I fall, I think I'll die. Touch me, Midas, make me part of your design. None to guide us. I feel fear for the very last time. Lay still, restless, losing sleep while I lose my mind. All real, no stress. All my muses left behind. World is below, so high up I'm fear to fly. Lean in, let go. I feel fear for the very last time. Mở thì ở về này á, nó sẽ hèn lắm. はい喜んであなた方のためはい慎んであなた方のために差し伸びてくだってさながら正義したってややで生き延びてわからずやりたって喜んであなた方のためにできることならできるとこまであと一歩踏み出して嫌なこと思い出して奈落温度奏でろトゥントゥントゥンもう一歩踏み出して嫌なこと思い出して鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントンゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせ君の病の街を風笑える他人のビデオ無茶な正義の超人たちを鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントントン怒り抱いても優しさが勝つあなたのかけたとこが希望救われたのは僕のうちの一人であと一歩踏み出して嫌なこと思い出して奈落温度奏でろトゥントゥントゥンもう一歩踏み出して嫌なこと思い出して鳴らせ君の3から6マス分かれ道を思うがままことはすまかす敵にわがままな言葉魚出る吐くなまたたな音はトントントンツーツーツートントントンゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせゲレゲレドンゲレゲレドン踊れゲレゲレドンゲレゲレドン鳴らせ君の病の街を風笑える他人のビデオ無茶な正義の超人たちを鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントントン鳴らせ君の3から6マストントントンツーツーツートントントンQué bello. Qué bello es lo bello. Chat. Chat. Hola, chat. Hola, ¿cómo están? ¿Están bien?
¡Hola, Crayon! ¡Hola! Hola. No me escriban en mayúsculas porque siento que me están gritando. Hola. Basta, me estás asfixiando. Los voy a asfixiar todo lo que pueda. Hello. Hola, perdón. ¡No! ¡No me escriban en mayúsculas! Hola, chicos, ¿están bien? ¿Están mal? Si están mal, no se preocupen porque yo, Crayon VT del canal Crayon VT, ya estoy aquí. ¿Cómo están? ¿Se asfixiaron hoy? No quería usar esa palabra. ¿Se hidrataron hoy? ¿Se hidrataron bien? Yo voy por mi agua, esperen. La dejé aquí a un lado. Aquí está. ¿Están bien hidratados? No. Yo digo que deberíamos de hacer un gran sorbo de agua comunitario. No, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice cuando todos lo hacemos al mismo tiempo? Si es como comunitario. Mejor coca, agua. Agua. Un gran trago de agua colectivo, grupal, al unísono, simultáneamente. Mejor caguama, agua. Agua potable, cristalina, transparente. No carbos. No sodium. Eso mismo, pero con yaculadas. No. Mejor una coquita. Chicos, les doy un par de minutos para que se traigan su agua. Vamos a tomar agua todos. Una Inca Kola. ¿A qué sabe la Inca Kola, por cierto? Agua, ¿qué es eso? Desde hace años que no aparece eso en mi casa. Mejor vodka. No, agua. ¿Se puede con gas? No. ¡Agua con gas! ¡Ah! No. Agua potable. Yo pensé que te querían tomar un trago de gas y... No entendí. Chicos, hoy casi no prendo stream porque tengo cosas que hacer, pero decidí... ¡Ey! ¿Y por qué ustedes no me acompañan mientras hago las cosas que debo hacer? ¿Sirve que yo platico? ¿Sirve que ustedes me platican? ¡Un shot de gasolina! No. Ok, chicos. Alcen sus vasos. Raise a glass to freedom. A las 3 tomamos agua. 1. Ni tiempo me dio para ir por agua. Bueno, porque tienes la cocina 4 pisos abajo. 1, 2, 3. Tomen agua. Estoy segura de que al menos una persona tomó agua conmigo. Eso es bueno. Eso es bueno, al menos una persona. Glu glu, glu 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 glu, ñam ñam, qué rica agua. Así que al menos hice que una persona pudiera beber más agua potable el día de hoy. Ya. Cierra los ojos al tomar agua. ¿Qué tiene? Hay muchas cosas que hago y que no son útiles. Una de las cosas que hago... Probablemente es porque soy autopista, pero una de las cosas que hago cuando me voy a agachar o hago algo con una sola mano es poner la otra mano detrás de mi espalda. O sea, no sé cómo explicarlo. Probablemente les tenga que hacer un dibujo para explicar esto. Wait. Sí, cierro mis ojos cuando tomo agua. Sí. ¿Por qué? Wait, como las abuelitas. ¿Cómo que como las abuelitas? Las abuelitas no hacen eso. ¿Qué dicen? Groseros. Como los mayordomos, ándale. Cuando me voy a... Pero no es algo de lo que me siento orgullosa. O sea, me veo súper autopista. Miren, voy a mostrarles. Pero es algo que llevo haciendo toda mi vida y no sé cómo evitarlo. Autopista, acústica, pues. Wait.
Les voy a mostrar con un dibujo. Ok, átate la mano al frente. Tal vez podría hacerlo. Ok, miren. Esto soy yo, ¿verdad? Me falta un bracito. Sí tengo los dos bracitos, por cierto. Ok. This is me. This is real. I'm exactly what I'm supposed to be now. Entonces, digamos que ocupo hacer algo con la mano derecha. Entonces, pues dejo mi mano derecha libre. Pero la otra, por alguna razón, me la pongo detrás de la espalda. O sea, no sé cómo explicarlo. No sé cómo explicarlo. Por atrás es algo así como... como algo así. Y no puedo hacer cosas. O sea, sí puedo. Pero es como algo que hago sin darme cuenta. Me pongo como la mano detrás de la espalda. Es un tic. Como los mayordomitos. O también cuando, digamos, me agacho. Qué rara forma de agacharse. Pero cuando me agacho tengo como las dos manos detrás de la espalda. Es tipo nomás como mayordomo. Tal vez fue un mayordomo en mi otra vida. No me duele la espalda, no es dolor de espalda. Solamente que no sé dónde poner mis manos y es incómodo. Es incómodo como que agacharse con las manos... con las manos así. Es más cómodo. Están dobladas así en la espalda. Es para protegerme de un ataque sorpresa. ¡No! ¡No soy una abuelita! No se está rascando la cola. ¡No! Eso hacen los viejitos. Tal vez soy un viejito. Hoy lo que voy a estar haciendo mientras estoy platicando con ustedes es que voy a estar rigueando. Estos últimos días me siento muy feliz. Me gusta mucho riguear. Es probablemente una de las cosas que más me gustan. Y estoy encargada de hacer el rigueo de un modelo que la verdad creo que es el modelo de más alta calidad que he rigueado. Y quiero hacerle justicia. Quiero... quiero hacerlo bien. No puedo darles spoilers porque el modelo no me pertenece y no es algo... no es algo que yo pueda decidir si mostrar o no. Déjenme, de hecho, veo... No hay forma de... No, creo que no se puede liquear. Ok. No lo voy a mostrar. Solamente voy a estar platicando con ustedes mientras rigueo. I love rigging. Y la verdad me siento muy feliz porque esta persona confió en mí para que yo le pueda riguear su modelo. La máxima expresión de confianza. I'm feeling happy. Hoy estoy en modo chamba por eso. Y la verdad no es por presumir, pero me está quedando bastante bonito. Probablemente es lo mejor que voy a hacer. Qué bello es lo bello. Yo... me gusta mucho riguear, pero es tardado. Tal vez algún día abro comisiones solamente de rigueo y les muestro cómo se hace. O... no sé. Había dicho que una de mis metas del VTubing era poder tener un modelo no hecho por mí. O sea, que lo hiciera otra persona. Pero pensándolo, tal vez puedo hacer que el arte lo haga otra persona y yo el rigueo. Porque... pues no más. Porque riguear no se me da tan mal. Todavía hay personas que se sorprenden y dicen, ¿qué? ¿Crayon BT hizo sus propios modelos? ¿Qué? Y yo como si... es que soy pobre. Ay, ¿cómo era el audio? ¿Cómo me gusta juntarme con la gente pobre porque es bien ingeniosa? Y se sacan unas...
soluciones para todo bien padre. Qué divertida es la gente pobre. Yo soy esa gente pobre. ¿Cuándo nos das las clases de rigueo? Cuando tenga algo que pueda mostrar. Ya les había dicho. O sea, justo no les muestro porque no creo que quiera que se vea en stream. Y es normal, la mayoría de VTubers quieren guardarlo hasta poder debutar el modelo. Que por cierto, desde que la gente le empezó a dar otro significado a debutar, ya no me gusta decir eso. Me da risa ahora cada vez que una VTuber debuta. Es como... Oh. Oh. ¿Eso existe? ¿Qué cosa? ¿El debut VTuber? Pues es que el debut VTuber es cuando debuta la VTuber. El debut VTuber. Más o menos en cuánto estaría el modelo. No sé. Es que no. Solamente es rigueo. Y estoy viendo qué tanto me tarda. Porque yo dije, seguramente en un mes lo termino. Pero ya viendo las cosas, sí, de verdad le estoy dedicando todo mi cariño a este modelo. Como si fuera para mí. No, ni eso. Ni eso, porque mis propios modelos los hago en fa. Porque digo, ay, es mío. Pues ya que. Pero como no es mío, le estoy dedicando demasiado tiempo para que quede lo más bonito posible. Y está tomando más de lo que pensé. Pero la neta, qué chido. Me siento muy feliz. Crayon Stark, ¿qué dices? What do you mean? ¿Me aceptas 15 centavos y 2 cocas de 2 litros? Con dinero baila el perro. ¿Sí? ¿Por qué no? Podría. El nuevo avatar. Que no. Que no me voy a hacer nuevo avatar. Que no es mío, les estoy diciendo. Yo no... no creo que me vaya a hacer un nuevo avatar en mucho tiempo. Sí toma bastante tiempo y a veces ni siquiera les doy el uso que se merecen las condenadas. Hazte uno en Navidad. No quiero. Es que simplemente es eso, no quiero, no tengo ganas. No me apetece hacerme un nuevo modelo, no quiero. No se me antoja. Pero es más que nada porque no quiero dibujar. No tengo nada de ganas de hacerme un modelo nuevo porque no me gusta cómo dibujo. Me gusta como rigueo, no me gusta como dibujo. Y como para pedirle a un artista que me ande dibujando, pues la neta, ahorita no hay feria para eso. Ahorita no, joven. Pero para las cartas Pokémon no vaya a ser. Le está haciendo un modelo nuevo a la VTuber que hace ASMR de voluptuosas prominencias topográficas como un acuerdo de tregua entre la tensión que hubo entre rayoncitos. Habría sido buena, pero no. Nunca adivinarán. No traten de adivinar porque sí van a adivinar. No es cierto. ¡Basta! Chat, yo no debería tener derecho a hablar. Wait. They don't love you like I love you.
Stop. Stop. ¿Ustedes qué? ¿Están haciendo algo mientras me ven o solamente me están humillando? ¿Qué está haciendo? Solo la veo. Es un buen momento para ponerse a hacer otras cosas mientras me ven. Estudiando. Damn. Picar un chunk. ¿Qué tiene? ¿Y qué tiene de bueno picar un tonto chunk? By the way. Es la felicidad masculina. Es como hacer just chatting. Pero te pones a picar un chunk. Hace poco vi un... ¡Oh, me salió! ¡Sí! Había visto una forma de hacer caras Live to the... ¿Achú? Y pensé que lo había perdido, pero no, aquí está. El _Prispas se ha resuscrito por 5 meses. Prispas, gracias por suscribirte, thank you. Gracias por esos 5 mesesotes. Muchas gracias. Te miré. Estabas tan bonita, tan sensual. Hacemos un karaoke así mientras yo me pongo a chambear. Pero en realidad no es un karaoke, todo el tiempo es un gira la rueda y ve dónde cae. Durante 10 horas. Únete al circo, ponte a bailar. No sería mala. ¿Me verían si hiciera eso? Claro que me verían. Ustedes son los rayoncitos después de todo. Sí. Hay algo que no me verían hacer. ¿Cuál es su límite? ¿Cuál es el... Crayo, yo te banco todo, pero esto no. Que no sea el Ace Attorney, porque ese ya sé. Estoy consciente de ello. Furry BR Chat, no es cierto. Ustedes sí miran cuando juego Furry BR Chat. Mentirosillos. ASMR. Ay, pero ni siquiera... ¿Cómo son exagerados? Ni siquiera era ASMR de verdad. Exageradillos. Ver cuando subo otra vez. Uy, y todavía nos queda la segunda temporada. ¿Qué van a hacer cuando... cuando veamos la segunda temporada? ¿Cuál ASMR? Nunca pasó eso. No. Jamás. Perdón. Perdón, ¿por qué? No me van a acompañar cuando vea Konosuba. ¡Ay! ¡No! ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Voy a filtrar una conversación. Así nomás porque sí. ¿Saben qué? Aprovechando. Denme chance, denme chance, denme chance. ¡Detengan todo! ¡Alto! ¡Otra quemada, Rodolfito! ¡Rodolfito! ¡Detengan todo! ¡Alto! Adiós, Rodolfito. Va. Quita_Ikuyo Fero le regaló Quita Ikuyo.
Alex-Furry Femboy-de Gracias Crayon, por una regalarle suscripción. esa suba. Quita Alex bajo Furry Q0 Femboy de gift de la tier Crayon. un subto Thank you. Alex-Furry Oh my god, tren del Femboy-de hype, chavales. Crayon. They have Thank you, given thank you so 316 gift subs in the channel. Noticieros Crayon Biz en exclusiva. No, le voy a pedir permiso antes. Porque fue... el día de ayer, a las 4 de la mañana, Rodolfito no dejó de hablarme. Me dio una fucking tesis. No sé, me explicó por qué Konosuba era God y yo era boba. Y... oh my god. Siento que son palabras que ustedes deberían de escuchar. Si me llega a responder y a dar permiso, yo les muestro. Pajolfito. Yo te defiendo, Rodolfito. Nerd. A ver, un segundo. ¿Achú? Kita-Q0 le regaló a Davis-U una suscripción. Kita-Q0 gifted a tier un subto Davis-U. They have given 317 gift subs in the channel. Muchas gracias por regalarle esa suba, Davis. Thank you so much. Davis. Hola. Hola. Dejen de decirme boba. @Davis. Dejen de decirme así, no lo soy. Perdón, me exalté. ¿Cómo dirían que es una persona boba en realidad? ¿Ves que sí eres? ¿Ah? Las dejamos. Jabo boba. Eres un boba. ¿Ubicas a una tal Crayon VT? Pues así, fíjate. No me digan así. Hermano, cuando ustedes me dicen boba, a mí se me quiebra la voz. Y yo lloro. Boba respeta. ¿Qué significa el bro respeta? Alguien preguntó si este iba a ser un stream corto. Y... tal vez, muy seguramente lo va a hacer. Es posible porque eres la policía de los streams cortos. ¿Qué vas a demandarme? ¿Vas a llevarme a la prisión? ¿Es eso lo que vas a hacer? Vas a ver a la América, ¿verdad? ¿Qué? No. ¿Qué? Dejen de tratar de hacer que yo diga que veo fútbol. Yo no veo fútbol. Crayon VT FIFAs. Crayon VT. Tráete a Fuelo a Toco para tener a quien pegarle si pierden tus águilas. Que yo no veo fútbol, yo no le entiendo. Yo no sé de esas cosas. Chat, ¿cuál es el mejor equipo de fútbol para que les haga caso y empiece a ver fútbol? FC Barcelona, el América. ¡Achú!
El Funkin Richie Furry Crayon se ha Hola, suscrito por Funkin 20 Richie. meses. ¿A poco eres FIFAs? No sabía Sí. que eras FIFAs, pero tiene sentido porque en un XBet puedes apostar. Y todos sabemos que eres ahorita éxitos en todo Crayon MOA 3. ¿Qué dice? Eso no es cierto. Yo no apuesto. A menos que una casa de apuestas quiera pagarme demasiados millones de dólares por apostar. Entonces, en ese caso, tal vez podría. Tal vez. OneXBet no son los que tienen así comerciales bien graciosos en las películas piratas. Sí. Pues la neta, eso sí está gracioso. Buenas, querida, hermosa y encantadora ñañoncita. Hola. Perdón por llegar tarde, apenas me liberé de la chamba. ¿Dónde vas a apostar? No voy a apostar, chicos, yo no apuesto. Para otras cosas sí, pero justamente para apostar no me gusta. Tengo muy mala suerte. Y siento que soy muy propensa a caer en vicios. Así que no es algo que quiera hacer. No me interesa apostar. En vivo y en directo. Lo digo y lo aclaro. Pues eres medio borrachita, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver? No lo soy, pero ¿qué tiene que ver eso? Son ustedes solamente. Son ustedes solamente queriéndome hacer que diga que soy borracha. What the hell? Ay, ajá. ¿Qué tiene que ver? Queremos que digas la verdad. ¿De qué hablan? Queremos que el rayoncito nos baile la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante y pelusa por atrás. Yo te aprecio así toda borrachita, no es su hermosa ñañosidad. ¡No soy borrachita! Ya llevo tiempo sin beber. Llevo tiempo limpia, ni una gota de alcohol. ¿Qué tal? Desde... ¿Cuándo vimos Konosuba? Oh, shit. Bueno, desde hace 3 días. Pero ustedes deberían de estar apoyando eso. Diciendo, wow, felicidades. Wow. Ren-chan, hi. Wow. Felicidades por el bebé. No voy a tener ningún bebé. Ya nos regañó la mamá de Toko. Dijo que solamente hasta el matrimonio. Y que le tengo que pedir la mano antes. Y eso es lo que voy a hacer. Chat, ¿a ustedes les gustaría que les pidieran matrimonio o les gustaría pedir matrimonio? ¿Y cómo lo harían? Santas vacas ñañón, felicidades Santas por esa vacas. hora sin alcohol, no te creas. Gracias. Gracias. Oye, Crayon, si hay ala, ¿hay menos acá? Hoy vengo a Sí, desglosar ¿qué? este problema. Pues sí, pues para haber más ala debe de haber menos acá. No ¿Qué? puede haber más acá y decir que hay más ala. Porque si hay más acá tendríamos que decir ¿Qué que hay menos acá. dices? Pero como hay más ala, quiere decir que hay menos acá. ¿Qué hice? ¡Achú! Nerd. Tokisaki 224 se ha resuscrito por 9 meses. Le doy una patada. ¿A quién?
quién? ¿A mí? ¿Me das una patada a mí? ¿Al bebé? ¿Al matrimonio? Hablamos de muchas cosas, Tokizaki. Decídete. Pero muchas gracias por esos 9 meses, thank you. A mí si en la primera cita me lo piden, acepto. No, chicos, ¿qué tal que les quieren robar sus organitos? O sus terrenitos. O qué tal que les quieren robar sus cuentas de Genshin en realidad. No hagan eso. Premio. Oh my god, Orange. Hi. Anigaski. Mi primer bebé es mi alegría. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Esto está quedando bien, ¿eh? Espero que lo puedan ver pronto porque estoy flipando. De algo hay que morir. Y prefieren morir de amor. Eso es romántico en realidad. El aplauso. Yo ya lo di todo y lo que me ahorro en cortejarla se me va en Fortnite, código Crayon VT. Gracias. Sí, ¿para qué acortejar a las damas? Mejor gastarlo todo en el pase del Fornite. El que no quiera morir de amor, que no que no ame. Fuck. Hola, Crayon, soy el laburo. ¿Laburo? ¿Qué haces acá? Guacala, ya normearon el Fortnite. ¿Por qué? ¿Por qué? Para ti todo es normie, Orange. ¿Qué dices? Nanigaski. Crayon, veremos el Konosuba hoy. No, como les digo, hoy nada más estoy hablando con ustedes mientras estoy chambeando. Es un stream bastante cozy stream. Comfy stream. Cozy, comfy. Solo es estar hablando mientras chambeo y probablemente no va a durar mucho tiempo. Hay cosas a las que me debo ocupar. Tengo que ver ciertas cosas. Hay un par de problemas de los que me tengo que ocupar también. Estoy cansada de los problemas. Se bugueó el GIF. ¿Por qué se bugueó? Esperen. Maldita sea. Voy a arreglarlo. Ya. ¿Cómo van las deudas con Coppel? Ah, no, de deudas ya estoy un poco mejor. He estado pagando. Ya, me siento más tranquila. No tengo de aquí al primero tampoco. Pero puedo sobrevivir sin dinero, creo, estos días. Me parece. ¿Qué? Puedo sobrevivir estos días fácilmente. No han habido problemas así como de dinero o algo así. Hay problemas. La maldita comunidad siempre tiene problemas. Pero happens. Supongo. Hay cosas de las que uno debe ocuparse.
¿Hay nuevo chisme? No. O sea, tengan en cuenta que en la comunidad parece que siempre hay chismes, ¿no? Es como que... Tranquilo, hermosa, siempre hay problemas en todos lados. Ánimo, Sí. pronto podrás salir de esas. Te quiero, preciosa. Gracias, Ultra Rex. Thank you so much. Siempre hay problemas en la comunidad. En Twitter o en lugares públicos y así. Entonces imagínense los problemas que hay que no son públicos. Son un montón. Y neta que no quisiera. Pero... happens. Happens nomás. ¿A quién quemamos? A nadie. Pero hay algo que... hay algo que yo hago mucho, de lo cual ya me estoy haciendo un poco más consciente y voy a dejar de hacerlo. Porque tal vez eso me mete a mí en cosas que... cuando hay personas como peleadas o que tienen algún malentendido, yo como que les digo, hablen. Hablen, literal, solo hablen. Y al final eso me termina metiendo a mí. Y tal vez no es lo mejor. Pero es que si no, nadie habla. Pero es que si nadie les dice hablen, todos se quedan así. Y se me hace muy bobo. Es como, ¿por qué no pueden hablar? Hablen y ya. Hagan el dulce amor. No, eso no. Pero ya voy a dejar de hacer esas cosas. Cámbialos a Movistar sin que se enteren. Una vez yo sí metí a personas a una aplicación tipo Tinder, pero de otakus. Y creo que era como otakus citas, algo así. Y los metí porque me enojé. Deben hablar entre ustedes. Deben hablar entre ustedes. ¿Por qué no hablan del pasado? Pase el link. No. Mortrain Strangen se ha resuscrito por 4 meses. Creo para mí eres un problema. Gracias. Y yo ya cancelé todas mis soluciones por ti, Raor. ¡Ey! ¡Nosforn! ¡Qué galán! Reescriban la Biblia. Mort Rainy, muchas gracias por esos 4 meses. ¡Ey! Hay personas que no tienen madurez para solucionar sus diferencias hablándolo y solo se dejan. Es lindo que quieran ver la reconciliación entre esas personas, pero solo déjalas que lo hagan ellas solas. Es que si no... Sí, ya lo voy a hacer. Ya voy a dejar que lo hagan solas. Pero es como... Ay, es que si no, nunca lo hacen. De verdad, nunca lo van a hacer. Pero ya. Tal vez si no lo hacen es porque no les importa lo suficiente. Pero me gustaría que les importara lo suficiente. Maldita sea. Voy a matar a todos. Todos van a morir. Explotemos el sol. Sí. Esto me está quedando muy bien. Me siento muy feliz. ¿Cómo va el rigueo? Soy la máquina del rigueo, chat. De verdad. Dios, no sé cómo hago las cosas tan bien.
cuando cobre $5,000, ustedes van a querer que yo les haga la comisión y me van a dar otros 5,000 de propina. Perdón. Últimamente tengo estornudos muy fuertes. Tal vez me voy a enfermar. Salud. Gracias. Nanikaski. Informar. Déjenme. ¿Cómo estás, Crayola? Digo, Crayon, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Cómo estás tú, Golden Over? Hola, Crayola. Ah, ja, 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 ja. Estoy chambeando ahora mismo. Abre la cajita. Saca el hilo. Saca las tijeras. ¿De qué tamaño son tus chones? ¡Ah! Están bien grandes. No, no, de ese tamaño no son mis chones. ¡Ah! Ja, ja, ja! Esquizofrenia. Necesito ayuda. Hoy en la mañana, cuando estaba tratando de dormir, me desperté porque me sentía como mi cerebrito entumecido. Me dio miedo. Pero creo que era normal. No es normal, no me digan eso. Dejen de gaslightearme. Me están gaslighteando. Derrame cerebral. No, no es cierto. O sea, sentía como... ¿Ven cuando se duerme una pierna? Así que como que les cosquilla la pierna. Así, por cierto, se me acaba de dormir la pierna. Así sentía, pero nomás un cachito del cerebrito. Y dije, ¡ay, ay, ay! Y se me pasó. Pero dije, oh my god. Eso no es buena señal. Nah, no creo. Nanigaski. Toca reiniciar el Windows. Tal vez es mucha ludopatía acumulada. Nah, lo investigué y creo que sí era normal. Ustedes nada más están tratando de asustarme, pero sí es normal. O sea, no normal para que te pase a diario, pero es como, pues, happens. Pasó. Dejen de tratar de asustarme. La enfermedad del coi loco, ¡no! Se te va a caer la cola, no me digan eso. ¿Qué voy a hacer sin mi colita de pez? Se te va a caer el curita, no. Eso no puede pasar. ¿Qué hay detrás de esa curita? Nunca lo sabrán. Se te va a caer el chilito. ¡No! No es cierto. Dime que no es cierto. Las orejas de Koi. Estos no
No son orejas, son aletas, bobos. Claro que tengo orejas de persona. ¿Qué, mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? Mi mami dice que son bonitas. Tu mami es una tonta. Con esas nadas mejor. Ujú. Me traen aerodinamismo. ¿Qué, mis trencitas? Chiquilla grosera, mi mamá es sagrada. Lo siento si no estoy diciendo mucho, pero me alegra tenerlos aquí para acompañarme mientras hago esto. Tu mami creció en Condesa. ¿Qué tiene de malo la Condesa? ¿Que no ahí es como caro? ¿No es uno de esos lugares caros? Es zona clasista. ¿En serio? Pues está bien, ¿no? Está bien crecer ahí. Condesa suena a sexy señorita. ¿Qué insinúas? Crayon VT también suena como a eso. ¿Qué dices? Sexy señorita. Rodolfito nunca me dejó liquear su conversación. Pero si me da permiso no sería liqueo, ¿verdad? Chat, ¿liqueamos la conversación? Es que no me respondió. Uno en el chat y la liqueamos. No. Dos en el chat y respetamos la privacidad. Dos. DJ Pirata puso dos, ¿ven? Es lo que un hombre hace. Chamacos groseros. Es un santo y ustedes son la maldad encarnada. Mira, creo que es solo un audio. Va. Meifu-Raru se ha suscrito. Me hizo raro. Gracias por suscribirte con ese Prime. Para que entiendan por qué no podía dormir. Rodolfito me escribió y me dijo: ¿te gustó Konosuba, no? Es God, ¿no? Es God, ¿verdad? ¿Te encantó, no? O sea, es la mejor comedia contemporánea animada de todos los tiempos, ¿no? Goti. Y le dije: no manches, Rodolfito, la mitad del anime son viejas encueradas y la otra mitad son menorcitas encueradas. Me dijo: falso, falso. Y luego procedió a enviarme esto. No, a ver. Me parece que estuviste viendo Konosuba con los ojos cerrados y con los oídos tapados. A ver, ¿el anime tiene escenas de fanservice? Sí, es verdad. Tiene escenas de fanservice. El personaje de Megumin es súper cuestionable, pero totalmente. A ver, si te gusta Megumin, sos un NPC. A mí el personaje no me gusta. Y tengo un análisis exhaustivo del personaje de Megumin, por qué está mal, no te lo voy a decir ahora, pero el personaje está mal. Exhaustivo. Pero la obra, en el marco de la teoría,
en el marco argumentativo de la historia, si bien es Ya género creo, isekai, suelta el análisis cualitativo de los procesos microhistóricos de los agentes sociales insertos en entornos sociales y periodos temporales específicos. O sea, solta el chisme y leekea la conver. ¿Qué dices? Por favor, escucha. trata de la burla al género o la parodia al género. Y justamente estás viendo, mira, Overlord, que justamente es un isekai, tiene algunos matices Overlord con el tema de isekai. Generalmente el género trata de un pendejo que se muere y se va a otro mundo, ¿no? Y tiene que arrancar de cero y todas se enamoran de él y termina siendo la puta hostia, ¿no? Overlord no arranca así. Overlord trata de dar un giro en donde él ya es el más poderoso, pero aún así se va encontrando con complicaciones. Por eso Overlord fue tan, Ruby digamos, está en su acá. momento. Ruby, por favor, escucha esto, Ruby. Escucha esto, Ruby. Por favor, dile algo, por favor. Escucha esto, escucha esto. Fue tan famoso, tiene esos matices. Eh, pero después fíjate con Osuba, que es la burla al género, en donde el protagonista no le sale nada, muere por una estupidez, y, y todos los personajes son cómicos en su sentido, tienen alguna... no tiene el heroísmo o las características que tienen los otros personajes. En una serie normal, Darkness sí sería un caballero totalmente poderoso. En una serie normal, Aqua sí sería una diosa que estaría completamente roto. Y Es Megumin mi haría fucking algo o podcast. serviría para algo. Pero ahí está el chiste de la serie, que es una parodia a todo este género basura, por así decirlo. O sea, no es que no me guste el Isekai, no vi la verdad mucho Isekai Overlord, no lo había visto nunca, pero más o menos como yo soy alguien que sabe de todo, obviamente sé de qué se trata lo demás. Pero el chiste está ahí, es que es la parodia al género, donde al protagonista no le sale nada, tiene que dormir en un establo, tiene una diosa que es Pues completamente solo dice inútil. verdades. Megumin, en vez de ser un mago superpoderoso, es un mago que tiene un solo poder y cuando lo tira rompe todo y se desmaya y no sirve de nada. Y Darkness es un paladín que, bueno, tiene ese chiste que, nada, entiendo que incomoda. A mí a veces también me incomoda un poco, pero nada, lo tomo con humor. Y luego le mandé mensaje y le dije, no te creo que me mandaste un audio de 3 minutos explicándome por qué Konosuba es bueno. Y procede a enviarme... Entonces, no solamente el chiste recae en, en que es la parodia del género, y que a veces puede parecer un poco repetitivo de como que siempre pasa lo mismo, ¿no? Como que están a punto de saldar una deuda, de tener plata y siempre se paran ahí. Pero es un poco el chiste. Si bien tiene un marco argumentativo, una historia central principal, que el marco principal es él tratando de, como digo, tratar al rey demonio para escapar, que ese también es otro cliché. Y van viniendo los generales del rey demonio y bueno, por una cosa u otra lo van matando. Ese es el marco central, ¿no? Es la línea argumentativa principal, pero van sucediendo actos episódicos que se van entrelazando unos con los otros. Entonces, vos tenés episodios episódicos, por así decirlo, pero seguís teniendo un arco argumentativo principal, que es él queriendo em, matar al rey demonio. Entonces, es lo interesante. Porque si fuese una serie episódica, la verdad que sí, perdería un poco la gracia. Pero vos tenés un conflicto principal que es el que va siguiendo la serie. Y eso también lo hace interesante. Más el análisis personal de... Ya ni yo en mi exposición final hablé tanta cosa para sacar mi 8 como Rodolfito defendiendo Konosuba. No, espérate, falta. Todavía no termina el audio. los personajes. A mí en lo personal me gusta mucho la relación que tiene Aqua con Kazuma, pero se va a ver mejor en la segunda temporada. Em, y en contraste con con la relación que tiene con Megumin,
porque la relación que tiene con Megumin, a Megumin en realidad no le interesa mucho Kazuma. Megumin está centrada y tiene un objetivo principal que es básicamente ser la mejor que tire el poder ese explosivo. Tiene un porqué después en la serie de por qué quiere hacer eso. Eh, y la relación de Kazuma y Aqua, oh, no lo shippeo, o sea, yo hablo de relación de amistad. Es muy linda. Ay, pero es que no te lo puedo explicar, porque tenés que ver la segunda temporada, porque hay pequeñas cosas que es un análisis muy fino y muy profundo, que no te lo puedo decir, porque tenés que ver la segunda temporada, pero son pequeñas cosas, son pequeñas cosas. Si terminás la segunda, después te lo puedo explicar y vas a decir, what he visto con Konosuba con los ojos cerrados. Pero es muy buena serie, a mí me gusta mucho, la verdad. Em, Para entender la Entre todo lo historia que de tiene Five de Nights at Freddy's. comedia y la burla al género, que no se tome en serio a sí misma y así. Pero sí, tiene la verdad que momentos de fanservice y de ecchi que a mí me dan por las pelotas. Yo tengo los mangas físicos, me los regaló Rufi, y esas escenas no pasan en el manga. Se ve que es una cucharada que puso la casa animadora. em, pero nada, en conclusión, eh, es el mejor anime de comedia contemporáneo. O sea, es más, no hay counterplay, no hay otro. No hay ni siquiera punto de comparación. Uno dice algo es bueno o malo según qué, pero como nada se compara con Osuba, pero bueno, espero que hayas reflexionado, que disfrutes la segunda temporada y ojalá aprenda más temprano si lo puedo ver. Chat, ¿qué opinan? Luego le mandé un GIF. No, y es que falta un montón todavía, falta O un sea, sí está montón. bueno Konosuba, pero no es algo que puedas ver a gusto en familia De hecho, XD. le mandé un GIF, le mandé el GIF de las sucubus en Konosuba. No, pará. Eso no pasa en el manga, eso no pasa. No solo que no pasa en el manga y... Ay, Dios. Espérame, me tengo que acordar de por qué era esa escena. La que solo estaba con el pelo. Ay, no. De verdad. Hay tanto, o sea, me dijo todavía más cosas, pero no sé si quemarlo más. Solamente que, o sea, oh my god. Etc. Le mandé un audio literal nomás riéndome. ¿Cómo empiezo? Espera. Me mandaste audios solo para reírte, lo cual, haciendo un análisis de tu risa, puedo entender que te estás riendo de... No puedo creer, gasté todo este tiempo de mi vida viendo una serie con los ojos cerrados. ¡Ajajajaja! Qué chistoso que es Konosuba. Tenías razón, Rulfito, es una obra maestra. Así que bueno, nada, de nada por esta clase. Vos siempre tenés que analizar el porqué de las cosas y por qué surgen y por qué existen. Si no existe un porqué, podemos decir que ese algo en principio, en base, sería malo, ¿no? Pero se puede agregar un porqué para todo y una vez que eso se entiende es magnífico. Así que nada, de nada Magnífico. por esta clase magistral. Me alegro que te hayas dado cuenta de que Konosuba es una obra superior y aún, incluso con estas pequeñas demostraciones, hay un análisis más grande y exhaustivo todavía, ¿no? De cómo está conformado el Cinema. world building, ¿no? Y el lore detrás de todos los Lore. personajes. Hay un personaje que es súper interesante, que es Whis, que parece que está para ser un alivio cómico, una mona china con chichis, pero es mucho más que eso. No, es cine de la comedia. Lo que sí no me gustaron a mí son los OVAs y la película. No me gustaron a mí, pero bueno, creo que está bien. O sea, le escribí así como para pedirle permiso de que me deje mostrar todos los audios, porque todavía, o sea, hay más audios de él hablándome al respecto. Pero como que tal vez ya mucho. Pero hay audios, porque todavía le dije, oye Rodolfito, ¿y esto de Loba qué?
Di números. A ver, hay un audio de 1 minuto, uno de 20 segundos, uno de 2 minutos, uno de 3 minutos, uno de 2 minutos, uno de 20 segundos. 3 minutos. En total me mandó como 10 minutos de audio o más. Santa vaca. Y eso. A ver, déjenme pregunto algo. Ya que no andamos faltos de dinero, me pichas un Dakimakurayon, nombre. Andamos faltos, pero ya andamos más tranquilos. Ya déjalo, ya está bien tostado. A ver. Ok, ya me dieron permiso, chat. Ya me dieron permiso de decir de quién estoy rigueando el modelo. Dejé... Porque, o sea, no me creen, pero de verdad no es mío. Estoy rigueando un modelo ajeno. Estoy tratando de echarle muchas ganas a este porque pues, quiero que esta persona tenga lo mejor. Yo, Crayon VT del canal Crayon VT, seré la rigger oficial del modelo Live 2D de Rufi BT del canal Rufi BT. Estoy muy feliz de que me dejes a mí riggar tu modelo 2D. Estoy muy feliz y además encima es un modelo de tan alta calidad. Es muy bonito. Entonces ya cuando lo vean en movimiento van a poder recordar, ese modelo lo riguió Crayon VT. Aprovechando que estaba por aquí, le pregunté y ya me dijo que sí. Crayon, mi puto padre. Soy otro padre oficial de Rigging Live 2D. Yeah. Y es lo que estoy rigando. Pero no nos dio permiso de mostrar nadota. Eso sí se va a quedar como sorpresa, ¿ok? Pero al menos así saben lo que estoy haciendo. Obvio no, pobre Rufi. Vio como quemaron a Rodolfito, sí. Justamente llegó. Justamente llegó. Perdóname, niñita. Yeah. Felicidades por el bebé, Crayon. Pues sí, supongo, sí. Aquí sí. Felicidades. Pero Rodolfito no vio cómo fue quemado, ¿no? Rodolfito no vio. De haber visto, le pedía permiso de mostrar el resto de audios. Buenas, General y chat, buenas. Oh my god, te llevamos 1 hora. Ya llevamos 1 hora en stream, ¿o no? Me quiero quedar un poco más. Nos quedamos 15 minutos más. O 10. Creo que 10 minutos más puedo. Puedo quedarme estos 10 minutos. Dejo un poquito de lado el rigging y me concentro en hablar con ustedes. Porque pobrecitos. 5 horas más, 2 horitas más. Puedo estar aquí 10 minutos más. ¿Qué les parece? Por cada mes que no tengas sub vas liqueando un audio.
100 minutitos más no puedo. Hoy realmente no puedo. Algo es algo. Sí, claro. ¿Ya comió algo, ñañón? Desayuné, desperté hace rato. Desperté como a las 4 p.m. Y desayuné hace un rato. Me duele todo el cuerpo. Bueno, más bien me duele como de el torso hacia abajo. He estado haciendo ejercicio estos días. No manchen, me he puesto activa. He hecho cosas. Estoy haciendo cosas, le estoy echando ganas a todo. Al menos eso. Ánimos, gracias. Tú puedes, gracias. He estado haciendo eso al menos media hora al día. ¡Oh, my God! Va a tocar pagar por toda la segunda temporada de Overlord, para balancear con Konosuba. Podría ser. Tenemos que... Arcana ya dio toda la primera temporada de Overlord. Tenemos que terminar esa temporada y la segunda de Konosuba. Y ya estoy libre para ver lo que quieran, ¿eh? ¿Te vas a poner como Toji Fushiguro? Sí. Y RL me veo más musculosa incluso. Ya se sienten los 20, sí, los 20, sí. Mi edad va a detenerse cuando cumpla 21. A partir de ahí ya no crezco más. Todos los años vamos a celebrar mi cumpleaños número 21. Y aquel que se atreva a cuestionarme irá a la horca. Hay que ponerla a ver el Chavo. Van a sacar como algo nuevo del Chavo, ¿no? Aunque la ñaño de algo lindo y girly. ¿Cómo que, Rufi? ¿Cómo que? ¿Tiene sugerencias? A partir de los 21 el tiempo irá más rápido. No me digan eso. Ya está yendo bastante rápido de por sí. Madoka, nunca vi un Madoka. Idol Master, pero el viejito, el original. Keion. ¿Sabes qué? Keion estaba en... Hicieron una votación para ver qué me hacían ver. Y Keion estaba en segundo lugar detrás de Konosuba. ¿Qué es Idol Master? ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! Keion es God, te va a gustar mucho. He tenido muchas ganas de ver un anime de idols. Entonces si me hacen ver un anime de idols, mi primer anime de idols, no me quejaría, ¿eh? Yo no tendría problemas con eso. Zombieland Saga. Rufi. Mi primer anime de idols fue Love Live. Yo no... Es lo que les he dicho. Yo estoy muy... Estoy muy limpia. Soy un lienzo en blanco para que ustedes me moldeen. Para que ustedes me hagan ver el anime que quieran. Keion no es de idols, es de una banda de Rockstar. Cállese. Bodrio Live, querrán decir, ¿qué le pasa, Momacio? Hater. Con esa boca besas a tu madre. Momacio tirando factos. ¿Por qué no les gusta Love Live? Ahí no sale la Nico ni. Y ya, es todo lo que conozco. Nico ni. Sí. No es tan buena, porque... Show by Rock. No conozco nada de lo que están diciendo justo ahora. La del Nico ni se parece a Crayon, claro que no. Solo por el color de cabello, Nico
Nico ni. Dios, Nico Nico ni remix. ¿Hace cuánto no escuchaba esta joya auditiva? Nico Nico ni remix. Hace 8 años. ¡Dios! Traigan a las morras chidas, que ya pusimos la buena música. Pongan esto en mi funeral. Yo en la secundaria. Mi época oscura. Esa fue su época oscura, es mejor que la mía. Mi época oscura fue esto. ¿No te cansarás de fastidiarlo todo? ¿Cómo iba a cansarme? Son de hace 8 años ambos. El Nico Nicorni remix salió el mismo año que Soy Más Fuerte que Tú, Shadow Freddy cover. Chat, Ven, escucha. fun fact del día. Shadow Freddy, vuelta al ruedo. Y es que nadie puede hacer Chat. que sea fiel a tu timidez, pues yo soy tus complejos. Solo al dejarme escapar llegas lejos. ¿No te das cuenta de que soy tu voz? Ya quítalo. Basta. Hace 8 años. No es cierto porque hace... Soy Más Fuerte que Tú, Shadow Freddy cover hace 8 años. Y el capítulo 1 de la temporada 2 también salió hace 8 años. ¿Salió en el mismo año? ¿Qué más fue hace 8 años? ¿Sabían que el rap de Fernanfloo es de hace 9 años? Tiene un año más que el Nico Nico ni. Chat. Chat. Es más old que el Nico Nico ni. Pampiel, todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener, cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando. Cuando haces lo que te gusta. Oigan, ¿por qué la vida ya no es tan bella como hace años? ¿Qué ocurrió? ¿Cuántos años tiene el Fat Rat? A ver. Rata gorda. 10 años. Chat. 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 El rap de Koyeye. Hace 10 años tenía 10 años. No manchen. No manchen. La mitad de mi vida llevo escuchando el rap de Fernanfloo. Chat. Qué buena canción. ¿Por qué se avergüenzan de lo que algún día les gustó? No digan, oh, mi época oscura. ¿Qué es esto? Porque todo esto fue hace 10 años. God. ¿Cómo se llamaba ese? Hello.
Dios. Siguió sacando algo. Lo más nuevo que sacó fue hace 5 años. Pero ya no es ningún banger como hace años. Lava tus manos, lava tus manos. Yo en mi fucking prime. ¿Ustedes siguen consumiendo mucho YouTube ahora? Gracias. 2, 3, no tanto como antes. ¿Pero por qué? ¿Porque ya no tienen tiempo? ¿O porque ya no les gusta lo que se sube? ¿O por qué? Salud, gracias. Instagram me consumió. Yo creo que voy a borrar Instagram, en serio. O restringirme de algo. Siento que los TikToks y los Reels de verdad me están haciendo daño. Paso 8 horas al día en el celular. No meme, ya vi las estadísticas. No está bien. Chicos, hay que salir a tocar pasto. Hay que... Ya no puedo. Con razón no duermes. Es que si no duermo me pongo a dar vueltas y siento que no estoy haciendo nada. Si al menos veo videos graciosos mientras trato de dormir. Tú debes de tocar pasto, mucha razón. Es por eso que ya está terminando el stream. Vamos a dejar una reida. Iwi Flay, ¿qué tal eso? Reida Iwi. Ahí está. Lamento que el stream de hoy haya sido corto. Como les dije, ando chambing. Y me alegra al menos haberlos tenido ustedes para escucharme mientras hablo. Fue divertido, como siempre. Les agradezco mucho a todos ustedes por haber estado acompañándome durante esta hora y media. Y muchas gracias a todos por haberme escogido a mí para ser la VTuber que los acompañe durante esta noche. Que los acompañe durante lo que sea que estén haciendo. O si solo me están viendo a mí, se los agradezco muchísimo. Muchas gracias también a los artistas que me han estado dibujando y a los cliperos que han estado subiendo mis clips. Esas cosas ayudan un montón. Muchas gracias. Voy a decirle a Fuel que terminemos de ver la segunda temporada de Konosuba y la primera temporada de Overlord en cuando se pueda, ¿ok? Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Pasen una bonita noche y descansen. Salúdenme a Iwi. Ok. Nos vemos. Adiós, babosos. Únanse a mi servidor de Discord. ¡Ay, síganme! Tal vez no me siguen y están aquí. No les cuesta nada. Quiero llegar a los 70k. Por favor, please. Quedan menos de 1800 personas. 1800 seguidores más y llegamos a los 70k. Ayush.